Es una igualdad que contiene una o más derivadas, como lo podemos observar acá. Las ecuaciones diferenciales se clasifican en tres propiedades, según su tipo, orden, linealidad o no linealidad. Por otra parte, tenemos ecuaciones diferenciales de grado. Según su tipo, podemos observar que se clasifican en dos, ordinarias y parciales. Las ordinarias son aquellas funciones que dependen o que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Como lo podemos observar aquí, nuestra y es nuestra variable dependiente, mientras que nuestra dx es nuestra variable independiente. En las ecuaciones diferenciales parciales es aquellas funciones que contienen más de una variable dependiente con respecto a dos o más variables independientes, como lo podemos observar acá. Tiene dos variables dependientes y dos variables independientes. Su clasificación según su orden. Clasificación según su orden, esto va a depender de la derivada máxima de esta función, donde n, que es esta, nos representa nuestra derivada máxima. Por ejemplo, aquí tenemos una que, como y está derivada dos veces, decimos que es de segundo orden. Según su linealidad o no linealidad, tenemos que ella tiene que cumplir con esta forma. Si podemos ver que de este lado de la igualdad contenga solamente x, no puedo tener ningún otra variable de este lado. La linealidad se caracteriza por dos propiedades. A, que todas las variables dependientes y, junto con todas sus derivadas, tienen que ser de potencia 1. Y la B es que todos los coeficientes dependen solo de la variable independiente x. De no cumplirse esta forma, quiere decir que no cumple con la forma de linealidad, es decir, que no es lineal. Y según su grado, son todas aquellas funciones que contengan forma polinómica. Como lo podemos ver, aquí tenemos una ecuación de grado 3, que nos indica esta potencia. Mientras que aquí se puede notar que no tenemos, que esta ecuación o esta fórmula no tiene grado, ya que no tiene forma polinómica. Soluciones de ecuaciones diferenciales. Una solución de ecuaciones diferenciales se define de la variable dependiente y en la variable independiente en x, en un intervalo que es la función f de x que satisface las ecuaciones diferenciales para todos los valores de x. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, que y es igual a c entre 1 más 1, es solución de una ecuación diferencial de primer orden que se puede definir por x, que es por diferencial de y entre diferencial de x más y, que es igual a 1. Las soluciones diferenciales se pueden clasificar según soluciones generales y soluciones particulares. Las generales es un conjunto de todas las soluciones que presentan un número de constantes iguales al orden de las ecuaciones diferenciales. Las soluciones particulares es una solución cualquiera. Se obtiene dándole valores a la ecuación como tal. Las soluciones particulares es una solución cualquiera que se obtiene dando valores a las constantes arbitrarias y se representa gráficamente en una curva plana. Las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. En ellas encontramos las ordinarias de primer orden y las ecuaciones diferenciales de variables separables. Las ordinarias de primer orden forman estándares en una ecuación diferencial de primer orden que se puede expresar por y', que es igual a la función de x y y. Las ecuaciones diferenciales de variables separables es una ecuación diferencial que forma esta función. G por y es igual por la diferencial de y, que es igual a la función de x por dx. Que se llama ecuaciones diferenciales de variables separables.
Si estas ecuaciones son continuas, si son continuas, f y g se presenta de esta manera. La integral de g de y por el diferencial de y, que es igual a la integral de f de x por el diferencial de x. Para ilustrar en las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales, podemos ver un ejemplo que sería la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué dice Newton? La rapidez de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Esto se ve expresado con esta expresión, diferencial de la temperatura, o sea, la rapidez con la que se enfría la temperatura, es proporcional a una variable que sería la temperatura, la función de la temperatura, que va a disminuir menos la temperatura del medio. Entonces, esto lo llevamos a una expresión que, que con una constante, ¿verdad? me demuestra la proporcionalidad. Para resolver esta ecuación diferencial que nos dio Newton, ¿verdad? O sea, resolver una ecuación diferencial es encontrar la función solución que me satisface esta igualdad, ¿verdad? Para encontrar esa solución debemos decir si esto se puede resolver, si podemos ver que esto se puede resolver por variables, ecuaciones diferenciales de variables separables, escribimos lo siguiente. Aquí se puede ver que la variable T de la temperatura, ¿verdad? Pasa para acá abajo, ¿verdad? Y el diferencial del tiempo lo pasamos para acá, lo despejamos multiplicando. Entonces, si esto lo podemos resolver por variables separables, ¿verdad? Podemos integrar, como lo dice el método, y esto me va a producir una solución implícita. Más una constante, ¿verdad? En este caso vemos que nos produjo una solución a este miembro de la ecuación, y en este miembro de la ecuación nos quedó derivada la constante, sale la constante, se deriva de t, ¿verdad? Y me va a quedar esta expresión, ¿verdad? Más una c constante, ¿verdad? Como sabemos que la diferencia de temperatura es mayor al número 0, entonces podemos decir que esto deja de ser un valor absoluto, ¿verdad? Y lo podemos resolver elevando a la exponente, ¿verdad? Porque sabemos que el exponencial es la función inversa del logaritmo, ¿verdad? Entonces nos queda de este lado de la ecuación esto sin el logaritmo, y me va a quedar exponencial de k por t más c, ¿verdad? Por propiedad de las exponenciales, nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces, esto, como vemos que aquí está una constante elevada a una constante, esto lo podemos igualar a c, que c sea igual a e a la z. Entonces obtenemos una ecuación más limpia. Por c. Entonces, vemos entonces que nuestra función solución va a ser igual a la temperatura del medio ambiente más la exponencial elevada a la constante k por el tiempo por una constante c. Y esta es mi solución general. Pausa. Para mostrar un ejemplo de las ecuaciones diferenciales y su utilidad en la agroindustria, ¿verdad? Vamos a resolver un ejercicio que implica la ley de enfriamiento, ¿verdad? Un ingeniero agroindustrial egresado de la UTLA, ¿verdad?, encargado de supervisar el proceso de pasteurización
de la leche en Lácteos Los Andes. A él le toca el turno de la tarde y le corresponde vaciar la caldera luego de la pasteurización, pero debe esperar a que la leche se enfríe a una temperatura de al menos 30 grados. La temperatura luego de la pasteurización es de 80 grados. Pasados 3 minutos es de 75 grados y la temperatura del ambiente es 20 grados. Pero al ingeniero le falta media hora para acabar su jornada diaria y cambiar de turno, y desea predecir si debe dejar indicaciones al próximo turno, indicaciones de vaciado al próximo turno, o él mismo tendrá que hacer el vaciado de la caldera. Atendiendo al enunciado anteriormente expuesto, debemos ver que necesitamos tres requisitos para resolver, teniendo nuestra ecuación general de solución, ¿verdad? Encontrar una solución particular, encontrar la constante C y encontrar la constante K. ¿Verdad? Las condiciones es que poseamos una temperatura a un tiempo origen, un tiempo en cero, ¿verdad? Que poseamos una temperatura a un tiempo distinto de cero, ¿verdad? Y que poseamos la temperatura del medio ambiente, que sabemos es 20 grados centígrados, ¿verdad? Para encontrar C, ¿qué pasa? Sustituimos el valor del tiempo cero, sustituimos el valor de la temperatura de 80 grados en nuestra ecuación general, ¿verdad? Como sabemos que la exponencial, esto da 0, la exponencial de 0 me va a dar 1, y aquí podemos ver que podemos despejar la constante C, produciendo un valor de la constante C de 60 grados. Ya tenemos la constante C. ¿Qué necesitamos? La constante K. La constante K, ahora para encontrar la constante K, si tenemos el tiempo de 3 minutos y la temperatura de 75 grados, vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación general para el enfriamiento. 75 grados es la temperatura del medio ambiente, pero ahora tenemos nuestra constante K, que vale 60 grados, ¿verdad? Y aquí en tiempo ponemos el valor de 3 minutos. Luego podemos despejar y vamos a tener que la exponencial de menos K por 3 me va a dar esto, ¿verdad? La exponencial de menos 3K me va a dar 0.9167. Entonces, vamos aquí. Entonces, esto lo resolvemos la exponencial con la función logaritmo a los dos lados. Entonces me va a quedar que menos 3K va a ser igual al logaritmo de 0.9167 grados. Entonces podemos despejar y obtener el valor de K. Ahora teniendo el valor de K, podemos ver que podemos construir nuestra solución particular, que podemos ver a continuación. Esta sería nuestra solución particular para el problema que se nos presenta, ¿verdad? Ahora, evaluando la función con el valor de la temperatura que necesitamos alcanzar, que es de 30 grados centígrados, ¿verdad? Y despejando el tiempo, encontramos que el tiempo necesario para alcanzar una temperatura de 30 grados es de 62.14 minutos. Entonces, atendiendo a nuestro problema, el ingeniero debe dejar indicaciones al próximo turno para el vaciado de la caldera.